Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Silva, soy psicólogo de la Clínica Alemana. Hoy día en esta tarde vamos a revisar algunos conceptos, ideas que nos permiten entender, comprender, tener una mejor aproximación hacia el problema del estrés en estos tiempos del coronavirus o el COVID-19, para que ustedes en casa, en su hogar, puedan tener también algunas referencias de cómo en el fondo abordar esta situación y también y no menos importante, manejar conocimiento que les permita, evidentemente, tener una perspectiva informada de lo que está sucediendo y de lo que podemos hacer en nuestro hogar respecto de esta situación en cuanto al estrés. Vivimos una situación mundial, nacional, muy difícil, muy compleja, que la verdad nos ha tomado desprevenido en muchos niveles. Y en cuanto a la salud mental, también hay una serie de temas que son importantes reflexionar, son importantes revisar. Vamos hoy día a darle un poco vuelta a esto porque hay estudios mundiales que se han hecho en otro tipo de situaciones, similares pero no iguales, donde sí tenemos información que nos permite anticipar un poco lo que va a ir sucediendo en nuestro país. Y entonces es importante estar preparado, estar con calma, de alguna forma saber que si hacemos las cosas bien, esto tiene manejo, tiene una forma de enfrentarse. Y en cuanto al tema de salud mental y de estrés, también hay cosas que podemos decir y cosas que podemos en el hogar aplicar y actuar de manera informada, como les decía, para ir llegando de a poco a un buen puerto y salir en algún momento de este túnel, ¿verdad? Y ver la luz nuevamente. Bien, el temario de hoy, como ven en su pantalla, se refiere a tres temas específicos. Voy a hablar primero de la pandemia y la salud mental en general, un poco para que tengamos una idea del contexto y de qué trata en el fondo esta temática. Después voy a dar algunas recomendaciones, que son recomendaciones en el fondo que probablemente ustedes habrán visto en algún otro lado, muchas de ellas se repiten. Lo que yo intento hacer hoy día es tratar de traer la información más simple, concisa, pero en la que todos estamos de acuerdo, ¿ya? En el sentido de que todos los profesionales de la salud mental y con información científica podemos avalar y podemos decir que es información que verdaderamente puede resultar útil y tener una relevancia en el fondo en el día de hoy. Y finalmente voy a hablarles de bienestar psicológico más allá de la pandemia, en el sentido de que también quiero darles un mensaje y algunas recomendaciones, algunos marcos, para que ustedes puedan de alguna forma no solamente enfrentar esta situación de estrés, sino que de alguna manera cultivar el manejo del estrés en la vida como también parte de nuestros hábitos, parte de nuestra manera de enfrentar la vida en general. Bien, bueno, el tema específico, ¿no es cierto?, de pandemia y salud mental es un tema que, si bien no ocupa las portadas hoy en día, probablemente lo va a hacer después. Esto es un tema que se ha ido desarrollando y que en nuestro país está de alguna forma todavía en una fase inicial. Y muchas de las cosas que nosotros hemos estado viviendo inicialmente se experimentan de una forma, pero probablemente con el tiempo las cosas también van a ir tomando rumbos diferentes y nuestra experiencia también va a ir siendo distinta. Por ejemplo, cuando parte el distanciamiento social, mucha gente lo toma casi como una vacación, ¿verdad? Como un momento de tomar descanso y qué sé yo. Pero al final uno se va dando cuenta que si eso se sostiene en el tiempo, en realidad las personas ya no lo viven tan positivamente y es importante estar preparado para eso y es importante tener conciencia de en qué niveles nosotros podemos actuar para no tener luego esa experiencia que pudiera ser más negativa, ¿ya? Bueno, el estrés en general, el estrés es un contexto, es una situación, ¿verdad?, que de alguna forma nos resulta amenazante, nos resulta adversa, nos resulta difícil de superar. Y la reacción que uno tiene frente al estrés evidentemente incluye distintos niveles. Cuando una persona siente estrés, la verdad es que de alguna manera se activa todo su sistema
fisiológico por un lado, pero por otro también hay toda una respuesta subjetiva, ¿verdad?, que en general toma la forma de una emoción. El estrés se puede vivir, por ejemplo, como ansiedad, pero también se puede vivir como tristeza, se puede vivir como angustia, otras personas pueden vivirlo como rabia. Es decir, si bien el estrés es una condición, un contexto en el cual todos podemos estar enfrentados, esta reactividad fisiológica que yo puedo tener frente a esta amenaza, frente a esta dificultad, va a generar en mí un estado emocional que puede tener muchas formas. Y no solamente como la forma de una emoción per se, sino que, como dije recién, también como un estado de ánimo, ¿ya? Las personas, a diferencia de las emociones, tenemos estados de ánimos que muchas veces no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, cuando tú tienes un ánimo negativo, toda tu percepción de la realidad, toda tu manera de entender tu realidad está sesgada por este ánimo negativo, pero tú no necesariamente eres consciente. Entonces el estrés podemos vivirlo de una manera muy clara en nuestra mente y tener la sensación de que experimentamos ansiedad, experimentamos rabia, experimentamos angustia, pero en otras situaciones tú puedes tener un efecto del estrés en ti, como un estado de ánimo, y no percatarte de esto. Entonces, las formas y facetas que el estrés adopta en nuestra experiencia pueden ser muchísimas. Y además de la respuesta fisiológica, de la experiencia subjetiva, ¿no es cierto?, que yo estoy experimentando, también voy a tener una expresión corporal, facial, es decir, todas las respuestas de estrés también tienen componentes expresivos. La gente tiene forma de comportarse y se ve de una manera diferente cuando está estresada. Entonces, cuando nosotros estudiamos el efecto del estrés en una persona, podemos estudiar todos estos niveles. Por otro lado, el estrés, como ven en la imagen que aparece ahí, puede ser o puede ocurrir en la vida de distintas maneras, ¿ya? Entonces, las formas y facetas del estrés no solamente tienen que ver con cómo me afecta a mí, sino también cómo es este estrés, cómo ocurre, ¿ya? Y el estrés puede ocurrir, como ustedes ven, de múltiples formas. Puede haber un contexto o experiencias que son estresantes temprano en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, en la infancia, en la niñez. Entonces, un periodo en el cual yo tengo experiencias que tienen ciertas características, por ejemplo, experiencias adversas, la separación de mis padres cuando yo era pequeño, por ejemplo, pudo haber generado este contexto emocionalmente más difícil. Y entonces yo tengo una experiencia temprana que de alguna manera marca mi trayectoria como individuo. Sin embargo, yo puedo también tener experiencias de estrés que son prolongadas, ¿verdad? Cuando una persona vive contextos familiares de estrés permanente, que no estamos hablando de una semana, 2 semanas, sino que meses y años, entonces el estrés también puede ser crónico. Y está estudiado que en el fondo también experiencias estresantes que no son tan intensas, pero que son muy duraderas, también pueden tener un efecto importante en la salud mental y la salud física de las personas. Y finalmente está el estrés agudo, que es el último que se ve ahí, que son eventos, ¿no es cierto?, que nos pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Entonces, la forma en que el estrés puede adaptar puede ser muy compleja. Yo puedo tener un estrés temprano, un estrés crónico y además tener estrés agudo en distintos momentos de mi vida. Entonces, cuando nosotros analizamos un fenómeno como la pandemia, sabemos que esto va a tener un efecto muy distinto en el momento en que la persona se encuentra en su trayectoria vital, ¿ya? Entonces, en un momento más yo les voy a describir un poco de qué trata, ¿no es cierto?, o qué podemos esperar del estrés en estos momentos. Y es evidente que lo que va a ocurrir, lo que nos va a ocurrir va a depender de cada persona. Eso es como de sentido común, pero es importante también enmarcar por qué es distinto. Porque tenemos experiencias, ¿no es cierto?, históricas distintas. Algunos han tenido experiencias más difíciles que otros. Algunas personas tienen más sensibilidad al estrés que otros. Y otras personas, en el fondo, por ejemplo, se pueden haber estado encontrando en una etapa negativa de su vida y además se suma esto. Entonces, el impacto que un contexto como de pandemia puede tener en las personas es muy heterogéneo y por eso también es muy difícil dar recomendaciones que sean útiles para todos, ¿no? Ok, cuando uno enfrenta el estrés, como se ve en esta imagen que viene ahora, ¿ya?,
uno en el fondo pone al servicio de resolver un problema, de superar una situación, una serie de capacidades cognitivas emocionales. Y esto de alguna manera implica digámoslo así de manera coloquial, un gasto energético en el cual si tú estás poco involucrado en una situación, es decir, te provoca poco estrés, digámoslo así, probablemente tú también tienes menor implicación, tienes una menor involucramiento de tus capacidades en esa resolución de problemas. Entonces, se ha visto que el estrés en niveles bajos también puede ser perjudicial. Cuando una persona necesita resolver algo, por ejemplo, un estudiante que tiene que dar un examen y no se siente estresado, no se siente implicado, entonces probablemente tampoco se va a preparar bien, no va a ser metódico y qué sé yo, y por tanto, al final el resultado, su performance, va a ser deficiente. Entonces, niveles bajos de estrés se han asociado generalmente a pobres resultados en distintas dimensiones de la experiencia. Cuando el estrés es moderado, las personas ponemos al servicio de la resolución de los problemas nuestro máximo potencial. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sentirnos estresados per se no es malo, ¿ya? También tenemos que tener conciencia que el estrés es una forma de nuestro organismo de adaptarse al entorno y por tanto es una manera que puede ser muy positiva, ¿verdad?, de generar adaptación. Entonces, como ven en ese gráfico, hay un estrés que es óptimo. Pero claro, cuando el estrés se sostiene mucho en el tiempo, o el estrés verdaderamente es muy largo, ¿verdad?, para las capacidades de esta persona, o es muy intenso, como les decía. Entonces, el estrés empieza a ser excesivo, las personas se empiezan a agotar, las capacidades cognitivas ya no son las mismas, el soporte emocional ya no es igual, la persona empieza a tener otras experiencias como irritabilidad, emociones negativas, más intensas. Y finalmente, cuando eso es más intenso y más prolongado en el tiempo, una persona puede finalmente tener lo que llamamos estrés tóxico, que es un estrés que daña, que te puede llevar a una condición de salud mental como depresión, trastorno ansioso, etc. ¿no? Entonces, el estrés es una respuesta, ¿no es cierto?, que incluye factores fisiológicos, subjetivos, emocionales, de estados de ánimo, expresivos, que nos lleva a la acción, que nos lleva a resolver o intentar resolver dificultades, adversidades, y que en niveles moderados puede ser una manera adaptativa de enfrentar esto, pero que en niveles muy intensos puede ser, como les dije, una respuesta negativa, tóxica. Bien, lo que sabemos hoy en día de las pandemias es que las pandemias dejan una huella en la salud de la población. Y esta huella evidentemente se expresa en un inicio, como ven en esa imagen, en lo que se llama como la primera ola de los efectos en la salud de una pandemia, se verifica en las personas que se contagian en el fondo con COVID-19. Están los contagios, está la mortalidad, está todo los requerimientos de recursos. Entonces el efecto y las demandas y la atención inicial obviamente y necesariamente está puesto en esa primera ola. Luego hay una segunda ola que se ve en verde ahí, ¿ya?, que es el impacto que es la segunda ola, como les dije, es el impacto en personas en todos los suministros y recursos, ¿verdad?, para condiciones urgentes. Entonces uno ve un efecto también en salud, producto de que los recursos están puestos tan intensamente en la pandemia que otras condiciones empiezan también a verse afectadas. Una tercera ola, que aparece en azul, es el impacto en interrumpir, ¿verdad?, el cuidado adecuado de condiciones crónicas. Eso va a aparecer después. Y finalmente, pero no menos importante y de una intensidad que puede ser bastante relevante, está lo que se llama la cuarta ola, que es el trauma psíquico y las enfermedades de la salud mental, ¿ya? Y eso obviamente está ligado a otras dimensiones, como por ejemplo perjuicios económicos que vamos a ir viendo en el mediano plazo,
y experiencias como de saturación mental y emocional frente a la adversidad que se han llamado como burnout o quemarse emocionalmente. Entonces, es importante que tengamos la conciencia de que lo que va a expresarse como problemas de salud mental más relevantemente no es hoy, esto va a pasar después, y tenemos que prepararnos desde ya, tenemos que tener estrategias para cuidarnos. Probablemente no vamos a ser capaces de eliminar todo esto, evidentemente, pero sí podemos tener, ¿no es cierto?, una preparación relativamente pensada, informada, para de alguna manera ir hacia allá de mejor manera. Bueno, ¿qué podemos esperar de un brote de esta naturaleza? Un poco lo que les decía anteriormente. Vamos a esperar que distintas personas reaccionen de distinta manera. Eso es parte de la naturaleza de los seres humanos. Miedo, angustia, no saber lo que le va a pasar a nuestros seres queridos, a nosotros mismos. La ansiedad y el miedo son inicialmente las primeras reacciones, pero luego existe la incertidumbre, luego hay otros miles de sentimientos, ¿verdad?, que pasan por sentimientos incluso que pueden parecer como muy simples, como aburrirse, por ejemplo, que luego cuando esto transcurre en el tiempo, cosas simples como, insisto, como el aburrimiento, adquieren una connotación mucho mayor en nuestra experiencia y se vuelven experiencias incluso muy desagradables. Entonces, tenemos que esperar que van a haber condiciones, van a haber situaciones que no nos van a ser agradables y que van a haber personas que se van a afectar más con esto. ¿Quiénes? Bueno, como siempre, niños y adolescentes lo van a vivir probablemente no tan de buena manera. También personas mayores. Las personas que están ayudando en esta situación directamente, ¿no es cierto? Todo el personal de salud, por ejemplo, que si bien han recibido un gran apoyo de parte de la población en Chile y en el mundo, la verdad es que lo que ellos viven es una experiencia tremendamente dura y difícil, y por tanto en ese tipo de poblaciones vamos a esperar efectos, ¿ya? Personas que tienen problemas de salud mental previas, obviamente si yo tengo una condición de salud mental, como por ejemplo un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, verme enfrentado a una situación como esta me va a afectar más, probablemente va a hacer que mis síntomas que por ejemplo venían en remisión reaparezcan y por tanto, y es bueno decirlo de inmediato, uno debe intentar, cuando tiene una condición de esta naturaleza, estar en contacto con tu médico o psicólogo o profesional tratante, de tal forma de buscar alternativas. Ya muchos estamos trabajando a través de telemedicina, de tal forma de que tú puedas tener un seguimiento, tener la posibilidad de conocer y dar cuenta de tu situación a tu médico, insisto, tu profesional tratante, de tal forma de que te puedan dar recomendaciones ya más específicas, más personalizadas y que te ayuden a sobrellevar esta situación. Bueno, en niños, evidentemente, como he mencionado anteriormente, esto va a tener efectos, todo lo que hablemos probablemente en niños se acentúa, ¿ya? Pero voy a profundizar sobre esto en un momento, pero inmediatamente quiero decir que en los contextos, ¿no es cierto?, donde hay niños, es importante notar que la respuesta emocional de los niños frente a este tipo de situaciones también está muy mediada por los adultos. Entonces, no es solo importante para aquellas personas que tienen niños cuidarse uno mismo para estar uno bien, sino que el estar uno bien y el estar uno en mejores condiciones también genera un contexto interpersonal para que los niños puedan, ¿verdad?, llevar de mejor manera esta situación. Bien, ¿qué otras cosas podemos experimentar que de alguna manera, o entre comillas, se espera que uno pudiera sentir o vivir, ¿ya? Bueno, como lo dije ya, miedo y preocupación por la salud personal y la de los seres queridos. Lo que ya mucha gente ha referido en las redes sociales, por ejemplo, cambio en el sueño, cambio en la alimentación. Sabemos que el estrés es un inductor muy frecuente de sobreingesta, de sobrealimentación.
Entonces, no es extraño que las personas que pasan por periodos de estrés tengan selectividad alimentaria, por ejemplo, por alimentos dulces, salados, y aumenten el consumo de esos alimentos, ¿ya? Entonces, los cambios en el peso, el cambio en los patrones alimentarios y el cambio en otras condiciones médicas asociadas, ¿no es cierto?, a la obesidad y el sobrepeso se van a ir viendo acentuadas producto del estrés. También dificultades para dormir, concentrarse, pueden empeorar problemas de salud previo que tengamos, ¿no es cierto? También hay muchos cambios en el consumo de sustancias, alcohol. Hay personas que tienen ya consumos problemáticos, esto se puede acentuar. Entonces, si se fijan, la gama de problemas que podemos vivir puede ser muy amplio. Por eso hay que estar muy atentos. No podemos esperar que esta situación nos coloque a nosotros en una situación de indemnidad, que no nos va a ocurrir nada. La verdad es que no. A cada persona probablemente se le va a expresar alguna de estas dimensiones de alguna forma, y por eso es importante ir conociendo y sabiendo cómo de alguna forma abordar. Bien, ¿qué quisiera recomendar para hoy? La verdad es que en este punto yo quiero ser bastante simple en el sentido de comunicar pocas cosas, pero cosas que la comunidad científica está de acuerdo, hay consenso, que tiene un efecto real, medible y un efecto relevante en la vivencia de estrés durante situaciones de pandemia, ¿ya? Por otras experiencias pasadas, esto ya se ha estudiado y sabemos un poco cuáles son las dimensiones en que las personas ganan más bienestar psicológico cuando la enfrentan de una manera específica. Si nosotros tomamos la literatura científica y las recomendaciones de las grandes agencias, ¿no es cierto?, científicas y de salud del mundo, básicamente hay 5 cosas que tenemos que resguardar. Voy a partir con la que está abajo, una que dice mantenerse virtualmente conectado, ¿ya? Los seres humanos somos seres sociales, somos seres que necesitamos del otro, de los otros. Nuestra emocionalidad y nuestra experiencia gana estabilidad en la relación con otros, ¿ya? Y por tanto, tener la capacidad de mantenerse en contacto con amigos, seres queridos, comunidades, barrios, es muy relevante. Hoy día tenemos la suerte que las personas en el pasado no la tenían, que es que podemos tener y mantener la conexión virtual. Y yo diría que eso es una gran ventaja en nuestra generación. Podemos entonces, y la gente ya lo está haciendo, tener una actividad muy intensa a través de la comunicación virtual para mantener nuestros contactos. Entonces, no pongamos en una mal posición el hecho de comunicarse a través de redes sociales en estos días. La verdad que es importantísimo. Entonces, y bueno, en las redes sociales se está viendo, la gente se junta con amigos en distintos contextos, ¿no es cierto? Ya no un asado en familia, ya no un happy hour, ¿no es cierto?, con compañeros de trabajo, sino que frente a un computador, a través de una plataforma, todos reunidos. Pero ese tipo de actividades verdaderamente resulta muy relevante y muy útil en estos días. En segundo lugar, es muy importante mantener cuidado con exponerse demasiada información y noticias. Y lo digo enseguida de lo otro porque las redes sociales tienen justamente este problema, que por un lado nos conectan, pero por otro lado nos saturan de información, nos sobreinforman. Entonces es importante buscar, para este tipo de situaciones, buscar fuentes específicas de información. Por ejemplo, yo selecciono un tipo de periódico, un tipo de plataforma y me informo solo en ella, porque la verdad es que estar bombardeado por tantas voces puede crear confusión, puede crear estrés, puede crear de alguna manera angustia, incertidumbre. Entonces es importante tratar de, en cuanto a la obtención de información, tener una selección de fuentes de información y acudir a ellas de manera segregada, es decir, separada en el tiempo, no estar totalmente pendiente de esto en cada momento. Eso puede acentuar esta vivencia negativa. Bueno, luego están las cosas que tienen que ver con el hogar y hay 2 que están relacionadas.
ustedes ven ahí, hogar caótico, mente caótica. Y eso se relaciona también con lo que está abajo, que dice mantener rutinas. Las personas necesitamos tener una estructura, los adultos y los niños, los adolescentes también. La estructura mental de tener actividades, de tener una organización diaria, también ayuda a la estabilización anímica y emocional. Por tanto, si yo soy una persona que logro establecer, ¿no es cierto?, rutinas, también a través de esas rutinas, aunque no se note, estoy ayudando a mantener y estabilizar los estados emocionales, esos que yo les decía que no se perciben necesariamente conscientes, en las personas, y también a bajar otro tipo de emociones, ¿ya? La rutina en el sentido de tener horarios, de tener compromisos, de tener de alguna forma tareas que realizar, van a ayudarme a mantener también una estabilidad emocional. Y como dice lo anterior, como dice la otra recomendación, si yo empiezo a tener también mucho desorden en mi entorno, ¿verdad? Eso también va generando, y ojo con esto, un efecto que se ha estudiado en el estado de ánimo. Entonces es importante que las personas ganen conciencia que el desorden de mi entorno puede afectarme y que por otro lado el acto de ordenar también puede tener un efecto positivo en las personas que lo realizan. Por tanto, ordenar en un contexto de tener también, ¿no es cierto?, hábitos rutinarios establecidos, puede ser algo muy positivo para las personas. Si yo junto todas estas cosas que les estoy diciendo en una misma persona, la verdad es que todos los estudios muestran que el bienestar psicológico en esas personas usualmente es muchísimo mejor, ¿ya? Entonces, aunque parecen recomendaciones muy concretas, la verdad es que pueden ser muy relevantes. Finalmente, quisiera decir que a veces es importante decir qué hacer, pero también creo que es muy relevante decirle hoy día qué tenemos que cultivar, en el sentido de tratar de hacer crecer en nosotros. Y eso no es algo que hacer, es algo que de alguna manera es una visión que uno debe tener del presente y también del futuro. Y me refiero aquí a 3 habilidades, ¿no es cierto?, o valores que yo quisiera que ustedes tomaran atención. Es importante en estos tiempos tener tolerancia para mantener una relación armoniosa con los demás, colaborativa, participativa, para resolver en conjunto esto que nos está sucediendo. Por ejemplo, el hecho de guardar distanciamiento social no es algo que uno hace en verdad por uno mismo para no contagiarse. En realidad, si uno lo piensa, en el fondo, cuando nosotros tomamos distanciamiento social, nosotros nos estamos preocupando por los demás también. Es decir, nosotros estamos tratando de, a través de nuestra distancia, que aquellas personas que son más vulnerables tengan menos probabilidad de enfermar y de tener dificultades por esta epidemia. Autocontrol para mantener nuestras emociones negativas, frustraciones, nuestro malestar fuera de su expresión tóxica, ¿ya? Y además, si nosotros tenemos autocontrol, vamos a poder conducir de manera más estratégica y con un sentido social, insisto, en lo que nos sucede. Finalmente, tenemos que cultivar flexibilidad. Hoy más que nunca tenemos que tener capacidad de adaptarnos, cambiar nuestras creencias, cambiar nuestras rutinas en muchas dimensiones y tener la conciencia de que esos cambios son necesarios, que nos ocurren a todos, y si yo junto tolerancia, autocontrol y flexibilidad, la verdad es que voy a estar con una disposición mucho mejor para sobrellevar lo que me ocurre a mí, pero también para ayudar a los que me rodean a sobrellevar y llevar esta situación de mejor manera. Bien, para terminar, les quiero hablar un poco y brevemente de, así como les dije, qué se ha relacionado con el bienestar psicológico en situaciones de pandemia. Les quiero decir hoy día también y hablar brevemente de qué se ha relacionado con el bienestar psicológico en general, en la vida integral de una persona,
¿ya? Ven ustedes en pantalla a Richard Davidson. Richard Davidson es un neurocientífico que ha tenido fama mundial por sus estudios en monjes budistas y en los efectos de la meditación en el cerebro. Y él, a través de muchas instancias, ¿no es cierto?, e iniciativas, ha promovido estrategias y formas de trabajar el bienestar en los seres humanos. Yo me formé con él y tengo entonces una aproximación que se enmarca en ese modelo. Y en ese modelo yo quisiera mostrarles este pequeño gráfico donde les digo que el bienestar se construye a partir de 4 cosas. Todos los seres humanos, ¿verdad?, si logramos desarrollar y promover estas dimensiones, ¿verdad?, en nuestra vida, vamos a alcanzar el máximo potencial de nuestro bienestar psicológico. Y estas 4 dimensiones son las siguientes. La primera es un poco lo que ya dije, la conexión interpersonal. Sabemos que el aspecto central del bienestar humano es ser parte de una relación armónica y beneficiosa e íntegra entre unos y otros. Las personas que logran tener relaciones afectivas positivas, que promueven su potencial y su bienestar, son personas que alcanzan niveles de salud mental siempre mejores en el largo plazo. Entonces, es muy importante que en este mundo que probablemente se ha transformado en un mundo muy individualista, tengamos la noción que el individualismo no es un valor que promueve el bienestar psicológico. Un individualismo bien entendido podría, si tiene en cuenta y es capaz de asimilar, ¿no es cierto?, en su estructura, ¿verdad?, la participación y la conexión con otros. Entonces, en realidad, buscar en lo colectivo el equilibrio del individualismo parece ser el camino más positivo para la salud mental y el bienestar psicológico en la población. En segundo lugar, todos los seres humanos, además de cultivar las relaciones interpersonales, debemos cultivar lo que dice ahí como aquí y ahora. ¿Qué significa cultivar el aquí y ahora? Es importante que todas las personas tengamos en nuestras vidas experiencias positivas en el aquí y ahora. Eso que parece tan simple decirlo, en realidad no resulta del todo evidente, ¿ya? Y para eso debiéramos tratar de cultivar, insisto, actividades que frecuentemente nos traigan experiencias positivas en el presente, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cosas como tener un pasatiempo, un hobby o actividades que de alguna manera me resultan motivantes en el día a día, parece ser un aspecto central en el equilibrio psíquico y emocional de las personas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tú revisas la biografía de grandes personajes de la historia, tú te das cuenta que los grandes personajes generalmente tienen grandes pasatiempos. Y esto es porque la mente humana, para poder desconectarse, descansar, eliminar el estrés, necesita no, y esto es como fuera de sentido común, no necesita desactivarse, como podría ser, por ejemplo, dormir. Hay que tener, obviamente, una buena calidad de sueño, pero el dormir no quita el estrés. La mente, paradójicamente, descansa cuando está activa en otra actividad. Entonces, cuando yo me logro desconectar de mi día a día, de las preocupaciones diarias, qué sé yo, en algo que a mí me resulta positivo, ¿verdad?, entonces yo en el aquí y ahora gano una experiencia positiva, emocionalmente placentera, como le decía, como tener un hobby que inunda mi mente y que me permite estar focalizado en esa actividad. Bien, si yo soy capaz de hacer eso varias veces en la semana, por ejemplo, 2, 3, 4 veces en la semana, el efecto en lo que se llama la higiene del estrés es tremendo. Las personas que tienen estas actividades siempre tienen mejor salud mental que las personas que no. Entonces, el descanso pasivo, por ejemplo, ver el teléfono o ver muchas películas, televisión o computador, puede resultar una forma de evadir los problemas, pero no de eliminar los problemas en el sentido de la higiene de estrés que yo estoy diciendo.
En cuarto lugar, es importante tener un propósito, ¿ya? Y esto, cuando yo lo converso con pacientes, resulta bastante complejo. ¿En qué sentido? En que la vida, además de tener yo esta experiencia, tratar de tener experiencias positivas en el aquí y ahora, también tengo que tratar de tener un sentido en las cosas que hago. Buscar en mi entorno, en mis actividades profesionales o accesorias, un valor donde yo logro proyectarme con sentido en esa acción. Y por tanto, las personas que tienen más propósitos en la vida, objetivos en la vida, esto es súper interesante, a mí me llama muchísimo la atención, pueden ganar grandes beneficios en su salud. Es tanto así que hay estudios muy controlados que muestran que las personas que desarrollan más capacidad de tener propósitos en la vida viven más años. Entonces, a mí me parece fantástico, en el fondo, cómo la mente puede ayudar incluso a tener efectos en cosas más distales como es la longevidad. Bueno, sabemos que la gente que desarrolla más esta capacidad desarrolla también más posibilidades de vivir más tiempo. Y finalmente, y no menos importante, es importante cultivar el autoconocimiento, tener espacios de vida, ya sea a través de espacios formales, como por ejemplo tener una psicoterapia, o espacios informales, como otros como la meditación, y qué sé yo, miles de formas donde yo puedo ganar conciencia y autoconocimiento de mis emociones, mis pensamientos, mi manera de ser, va aparejado de tener también una mejor salud mental, un mayor bienestar psicológico. Entonces, cuando yo de nuevo conjugo estas 4 dimensiones, conexión con los demás, aquí y ahora, propósito y autoconciencia, en una sola persona, tú ves que la integralidad de la vida de esa persona y su bienestar y su salud mental y física siempre es mejor. Entonces, aprovechemos esta situación de hoy para poder no solamente llevar a cabo acciones para enfrentar lo que nos está sucediendo, sino que tomarlo también como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprender a cultivar valores, como les dije, tolerancia, autocontrol y también flexibilidad y también llevar adelante, ¿no es cierto?, estrategias y ganar conciencia y comprometernos con la idea de que el estrés, más allá del presente, debe ser manejado en la dimensión amplia de mi vida, ¿ya? Y en ese sentido y en ese contexto, como les dije, conectarse, el aquí y ahora, el autoconocimiento y el propósito van a ser factores que, si yo sé llevar adelante, me van a ayudar y me van a permitir tener una trayectoria del desarrollo mucho más positiva e integral, como les dije. Bien, espero que esta charla les haya servido, les haya ayudado, les haya dado alguna luz frente a lo que está ocurriendo. La Clínica Alemana va a estar con otras charlas y otros expositores hablando de otros temas referidos a esto. Espero que, insisto, sea de utilidad de ustedes, y si tienen dudas o están interesados en telemedicina, pueden escribirme a ese correo, en psicología a distancia, en el fondo, para poder ayudarlos a ustedes también, y si tienen dudas, ¿verdad?, para ayudarlos con casos específicos y recomendaciones más individualizadas. Así que gracias por la atención y espero que tengan una muy buena tarde.